soy fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, tendrás bendición. Rey de justicia, no siempre reinará. Como tú, bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, derramas bendición.
Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Este es el tiempo de la vida matrimonial y bueno, pues es un gusto saludarles a todos los que están conectados y los que verán esta enseñanza. También les mandamos un saludo y que el Señor los esté bendiciendo en esta noche. Una disculpa, mi esposa no pudo estar aquí esta noche, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Estamos para servirles y bueno, pues vamos a empezar con nuestra enseñanza de hoy, ¿verdad? Y bueno, esta noche yo quiero tocar esta enseñanza que lleva por título Viviendo sabiamente como matrimonio en el Señor. Y antes de empezar esta enseñanza, quiero pedirles de favor que me acompañen a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que sea el Señor quien nos esté edificando nuestra vida matrimonial en esta noche. Acompáñenme a orar, por favor, si son tan amables. Señor, queremos agradecerte en esta noche este tiempo y esta oportunidad que nos das de venir a tu presencia para reconocer que tú eres santo, que tú eres grande y, Señor, que para siempre es tu misericordia para con nosotros. Gracias. Estamos agradecidos con usted, Padre eterno y celestial, por esta oportunidad que nos da de reunirnos por este medio, para que nosotros aprendamos a escuchar su voz y pongamos atención con diligencia, Señor, cómo andamos en nuestra vida matrimonial. Queremos aprender a andar como sabios y no como necios, Señor. Queremos aprovechar bien este tiempo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Sabemos que los días son malos, pero tú estás con nosotros. Tú abres caminos, Señor, en medio de toda dificultad en el matrimonio. Tú provees, tú sustentas, tú nos llenas de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todos y cada uno de los matrimonios y aquellas personas que estarán escuchando esta enseñanza. Gracias por sus vidas. Disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues gracias a Dios, amados hermanos, este tiempo que el Señor nos permite. Y bueno, hoy vamos a aprender a vivir sabiamente como matrimonio en el Señor. Quiero comentar un poquito que la enseñanza pasada estudiamos que debemos de luchar por ser un matrimonio de armonía y de paz, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando hay unidad debe de haber armonía y por consecuencia va a haber paz. Esta enseñanza de hoy, pues estudiaremos cómo podemos vivir sabiamente como matrimonios en el Señor. Y como lo menciona el apóstol San Pablo, ¿verdad? Ahí en Efesios 5:15, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Fíjense que Pablo, híjole, me llama mucho la atención cómo tenía un discernimiento muy tremendo, muy grande, muy desarrollado de parte de Dios, porque pues al darse cuenta cómo estaban los matrimonios en la iglesia de Éfeso, les dijo, miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego les dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Pablo sabía que eran tiempos difíciles y siguen siendo tiempos difíciles. Y les dice, porque los días son malos. Es decir, que nosotros ahorita vamos a entender o a comprender de parte de Dios que para vivir sabiamente como matrimonio, pues necesitamos aplicar un principio, necesitamos nosotros trabajar en el matrimonio, necesitamos luchar, así como la enseñanza pasada, que debíamos de luchar por ser un matrimonio que viva en armonía, que viva en paz. Bueno, pues para los que están anotando ahí, amados hermanos, quiero decirles que pónganle como punto número 1 de esta enseñanza, debemos de luchar por ser un matrimonio que cambia los pleitos con aprovechamiento. Debemos de luchar por ser un matrimonio que cambia los pleitos con aprovechamiento.
Y yo quiero decirles que muchas veces esto no es fácil, porque fallamos continuamente. Cuando nosotros no estamos al pendiente, fallamos, ¿sí? Pero quiero decirles también por otra parte que el que insiste una y otra vez en luchar por ser un matrimonio que cambia esos pleitos por algo provechoso, entonces lo va a lograr. Eso es realmente lo que Dios quiere de nosotros, que logremos, que insistamos en estar haciendo ese cambio en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a dejar llevar tan fácilmente por los pleitos, por los celos, por los enojos, por la envidia, por la ira, por la contienda en el matrimonio, sino que vamos a aprender a resolver la situación. Y cuando nosotros entendemos que cuando uno de los dos ya no se deja llevar, sino que está luchando y está insistiendo por lograr cambiar esos pleitos por algo provechoso, entonces pues ya no hay pelea, porque cuando hay una pelea se requiere de dos, no de uno. Y entonces, ¿qué sucede? Se desvanece como la neblina. Así se desvanece. Ahora, necesitamos armarnos de un pensamiento como el que Pablo le dijo a la iglesia de Filipos. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, para poder ir luchando, insistiendo, armándonos de este pensamiento una y otra vez, y me voy a equivocar, pero voy a volverme a armar de este pensamiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿sí?, alcanzar o lograr cambiar nuestros pleitos por algo provechoso. Dice así Pablo en Filipenses 2:3. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros también. Fíjense que esto que nos habla Pablo aquí realmente son unos principios que nosotros debemos de aprender a aplicar en el matrimonio. Pablo dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad. Y esta frase de humildad, fíjense, habla de un sentimiento de pequeñez. No de estarte, ¿cómo te diré?, considerando menos, ¿no? Sino un sentimiento de pequeñez. ¿Por qué? Porque la humildad es la que hace, ¿sí?, que estemos conscientes, amados hermanos, en el matrimonio, de nuestra pobreza espiritual, de nuestra necesidad de Dios. ¿Y saben qué es lo mejor? Que esta actitud de la humildad nos capacita para estimar a mi cónyuge como mejor a mí, o como superior a mí. Por eso dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y es algo donde nosotros batallamos como matrimonio a veces. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aplicar este principio de la humildad. Y dice Pablo a Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, que Pablo nos está diciendo que debemos de trabajar más en ver nuestra responsabilidad hacia mía con mi cónyuge que mi necesidad. Y esta es un área fuerte que debemos enfrentar. Tenemos que aprender a poseer la tierra en la vida matrimonial, que cuando se quiera levantar el pleito, aprendamos a desvanecerlo. Pero ¿saben cómo aprendemos a desvanecerlo? Yo me he dado cuenta, amados hermanos, en el matrimonio, que cuando con mi esposa estamos no teniendo una buena comunicación y se quiere levantar una contienda, lo que hago a veces es humillar mis pensamientos y decir, bueno, ya mejor guardo silencio y calladito me veo más bonito. Humillar nuestros pensamientos, ¿sí? Y esto nos va a llevar a no vivir solo para satisfacerme a mí mismo,
¿Por qué? Porque si alguien está viviendo para satisfacer más su necesidad que su responsabilidad, ¿qué creen? Que se va a ocasionar un pleito, una contienda? Y todo por creer que yo tengo la razón. Eso pasa muy continuo en el matrimonio. Simplemente voy a poner un ejemplo, miren. Cuando de repente a lo mejor el esposo se siente un poquito incómodo de salud y la esposa le dice, tómate esta pastilla, y el esposo tiene un pensamiento de decir, no, pero es que yo no creo que esa pastilla me funcione, mejor me tomo esta otra. Y ahí a veces se puede levantar hasta una contienda o un pleito, simplemente por el hecho de no quererse tomar a lo mejor una pastilla. Ahora, bueno, podemos optar los dos por lo más sabio, ¿no? Podemos ver que mejor vamos y que nos atienda el médico y es más fácil. Pero cuando no estamos así, entonces, ¿qué sucede? Se levanta una contienda por creer que yo tengo la razón. No, es que ese medicamento no. Y ahí estamos, uno en el estilo y en el afloje, decimos nosotros, ¿no? Por eso Pablo nos dice que debemos de actuar con humildad, de tener esos pensamientos, ese sentimiento de pequeñez, de decir, no, o sea, Señor, tengo que humillarme. La humildad, hermanos, es también no tener un concepto más alto que el otro. No, es que yo digo que es así y es así, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Porque fíjense, ambos fallamos delante de Dios. Tanto la esposa como el esposo fallamos. Y por eso debemos de actuar con mansedumbre. Este es otro principio, fíjense, que debemos de utilizar, actuar con mansedumbre. Y la mansedumbre, fíjense, estaba yo estudiando un poquito esta actitud y dice que debemos de actuar de una manera gentil, de una manera suave y justa. Y es muy importante que consideremos cómo estoy actuando yo hacia con mi esposa o mi esposa hacia conmigo. Si mi conducta es suave, es gentil, es justa. Porque Santiago nos dice claramente, ¿verdad? En Santiago 3:13, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 13. Hace una pregunta el apóstol Santiago. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido en el matrimonio? No, ya le aumenté yo, pero bueno. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Ahora lo aplicamos al matrimonio, este principio. ¿Quién es sabio y entendido ahí en el matrimonio? ¿La esposa o el esposo? Bueno, el que diga que es sabio, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, muestre por la buena conducta sus obras en sabia manera gentil, suave y justa de tratar al otro. Y es como debemos nosotros de darnos cuenta que estas dos virtudes, la humildad y la mansedumbre, quiero decirles que eso nos va a llevar a que nosotros luchemos por cambiar los pleitos, ¿sí? En algo que nosotros necesitamos para beneficio de nuestro matrimonio, que es aprovechar mejor la oportunidad de vivir en armonía y en paz. Entonces, para nosotros es importante esto. Ahora, esto de la mansedumbre y de la humildad también debemos de considerarlo para cuando vemos las faltas o las fallas del cónyuge. Nosotros fallamos muchas veces, mi cónyuge también, ¿sí? Entonces debemos de actuar con mansedumbre. Pablo se lo dijo a la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Aparte de que ya debemos de actuar con gentileza, con suavidad y con justicia, Pablo, miren lo que nos da el consejo en el matrimonio. Dice, Gálatas 6:1. Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿quién es un hombre espiritual? El hombre espiritual es aquel que procura todos los días andar en el espíritu y que manifiesta el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe.
ese es un hombre espiritual. Por eso dice, vosotros que sois espirituales, ustedes que andan en el espíritu, dice, restáurenle con espíritu de gentileza, de suavidad en su manera de hablar y de justicia, de mansedumbre. Y luego dice, considerándote a ti mismo. O sea, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también caigas en la misma situación o en la falta que tu cónyuge ha caído. Es decir, que debemos de restaurar con una actitud humilde, pacífica y tranquila, amados hermanos. Ahora, si yo llego a sorprender a mi esposa o a mi esposo en una falta, pues hay que restaurarlo. No hay que desecharlo. Lo más fácil es desecharlo. No, ya que se vaya por otro lado. Ya no lo aguanto, ya no la aguanto, la verdad, ¿no? Y no debe de ser así. Es una actitud no espiritual, es una actitud carnal. Y debemos de hacer las cosas como Pablo nos dice. ¿Sí? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, con humildad. ¿Para qué? Para que podamos cambiar los pleitos por aprovechamiento, hermanos. Miren lo que dice Proverbios 15, 18. Acompáñenme, por favor, ahí. Dice así Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Fíjense qué importante es que este hombre nos deja ver aquí el proverbio, que debe de aprender a controlar sus emociones y sus enojos, el hombre iracundo. Pero el que ya los controla, sus emociones y sus enojos, calma el pleito en la vida matrimonial. Ahora sí que dijéramos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Ya no es de mecha corta, porque hay quienes son de mecha corta, hay varones que son de muy mecha, pero muy corta, muy corta. Y no debe de ser así. Debemos de aprender a controlar nuestras emociones y nuestros enojos. Miren lo que Pablo le da el consejo a Timoteo. Vayamos a primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Y es un consejo para nosotros los varones. Pablo nos está hablando firmemente porque nosotros como varones debemos de darnos cuenta que somos la cabeza, que somos los que tenemos que ir al frente, los que están liderando, y debemos de liderar con esta actitud que Pablo nos dice. ¿Para qué? Para calmar los pleitos. Dice primera de Timoteo 2:8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, ahí Pablo nos describe. Levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Así es como Pablo nos pide que nosotros oremos. Ahora, el pleito o el conflicto, hermanos, quiero decirles que destruye la unidad en el matrimonio, destruye la armonía, no hay paz. Y eso hace que no se comporte uno como debe de comportarse, sin ira y sin contienda. ¿Y qué creen? Que en el matrimonio dejamos de ser una sola carne cuando permitimos esto, el pleito y la contienda. Entonces se viene la división y ya no hay unidad. Habrá vivir juntos estando ahí, pero la verdadera unidad no hay, hay división. Ahora, si queremos nosotros cambiar los conflictos en aprovechamiento, bueno, debemos de examinar nuestro corazón, cada uno, tanto mi esposa como el esposo, debe de examinarse su corazón. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia nos deja ver claramente que el corazón es engañoso y perverso, y Santiago se daba cuenta de eso, tanto que él pudo discernir de dónde venían los pleitos y las guerras. Vamos a Santiago 4:1, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 1. Hace una pregunta el apóstol Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros?
Y dice, es una pregunta que trae la misma respuesta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Y sí, la respuesta es que sí, amados hermanos. Cuando nosotros estamos pleiteando y casi poniéndonos en guerra en contra de ella o ella en contra de nosotros, es porque no estamos dominando nuestras pasiones desordenadas. La envidia, el enojo, la ira, los gritos, no, toda obra de la carne. Los conflictos se originan por causa de nuestra naturaleza caída. Es entendible, pero debemos de nosotros pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos como lo hacía David en el Salmo 26, versículo 2, por favor. Salmo 26, versículo 2. Miren lo que le dice David a Dios. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. O sea, como, Señor, ¿qué hay en mí? Y para que yo me dé cuenta qué es lo que hay en mí, mándame la prueba y si no la paso, pues me voy a dar cuenta que estoy mal. Y dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ahora, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de aprender a darnos cuenta, hermanos, si hicimos lo correcto o lo incorrecto en nuestro diario de vivir en la vida matrimonial. De eso se trata. Porque Dios conoce lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos. Y nos dice ahí en Proverbios 4:26, es el consejo que nos está dando también en esta noche. Proverbios 4:26. Dice así, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Rectos habla de justicia. Pero fíjense, cómo es importante examinarnos. Examinar mi comportamiento hacia con mi esposa antes de irme a dormir. Y ella también, la esposa, examinar su comportamiento hacia con el esposo antes de irse a acostar. Y si se da cuenta inmediatamente, pues inmediatamente corregir. Para que sus caminos se mantengan justos, se mantengan rectos. Que no nos tratemos el uno al otro con aspereza, con desesperación, con enojo, con menosprecio, porque a veces menospreciamos con nuestras actitudes. No decimos palabras, pero nuestras actitudes hablan también. Quiero decirles que esto es muy importante en el matrimonio, examinar nuestro corazón cada uno. También es importante que debemos de buscar entendernos el uno al otro, que podamos entendernos. ¿Para qué nos vamos a entender? Fíjense bien, para cambiar los pleitos por algo provechoso. Porque lo más fácil de la vida es que no nos entendamos y cada quien pues haga lo que quiera, como dicen. Pero yo entender a mi esposa y ella entenderme a mí es la clave para cambiar los pleitos en aprovechamiento. Cuando nosotros hacemos eso en el matrimonio, ¿sí?, nos estamos aprendiendo a olvidar de nosotros mismos. Y estamos nosotros dándonos cuenta que es mejor vivir de esta manera. Y esa es la manera más sabia que Pablo nos decía, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y vivir sabiamente también Pedro nos enseña cómo nosotros los varones debemos de vivir sabiamente con ellas. No es fácil, ¿por qué? Porque no estamos practicando, esforzándonos, luchando por vivir sabiamente con ellas. Pero cuando empezamos a hacerlo, quiero decirles que las cosas se van a ir mejorando. Por eso Pedro daba el consejo, Pedro era un hombre casado. Pedro aprendió a luchar en cambiar los pleitos por algo provechoso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, por favor. Y Pedro nos habla. Pedro era un hombre enérgico, áspero, muy emocional, inmaduro. Imagínense cómo trataba a su esposa. Con mucha aspereza, ¿verdad? Pero Dios lo cambió, amados hermanos.
Y Dios nos puede cambiar a nosotros como varones también, cuando tenemos esa actitud, ¿verdad? Dice Pedro, vosotros maridos, fíjense, se dirige a los maridos. Igualmente, vivir con ellas sabiamente. ¿Qué es vivir con ellas sabiamente? Es aprender a suplir su necesidad espiritual, su necesidad emocional, su necesidad física, su necesidad de alimentación y las áreas de su vida. Es aprender, amados hermanos. Y dando honor a la mujer como vaso más frágil, su necesidad de que le ayudes cuando necesita ayuda. Y las debemos de tratar como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué nos pide esto Pedro? Fíjense, Pedro se daba cuenta que cuando no vivía con ella sabiamente, cuando no buscaba comprender o entenderse con su esposa, sus oraciones tenían estorbo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no lo escucho? No lo entiendo. Porque tal vez no estamos viviendo con nuestras esposas, ¿sí? Sabiamente, buscando entendernos. Y es importante dejar que las esposas, ¿sí? También traten bien a sus esposos. Y cuando, fíjense, cuando una esposa trata bien a su esposo, le está haciendo un bien. Y si el esposo, a pesar de que la esposa le está haciendo el bien y el esposo la trata mal, la esposa no debe de defenderse. Debe de encomendar la causa al que es justo y dejar que Dios trate con él. Debemos de protegernos y de no atacarnos, sino de protegernos el uno al otro. No se trata de estar señalando los errores constantemente de uno o del otro. No, es que mira, no cambias esto, sigues igual, dejas el desorden, los tenis por allá, no tiras el papel fuera del bote, ¿no? O sea, ¿saben? Llega un momento en que esto lo único que genera son pleitos. Porque nada más está señalando los errores del uno o del otro. Y esto ocasiona que aumenten los conflictos en el matrimonio. Vayamos a otro punto, punto número 2. Pónganle ahí, debemos de luchar por ser un matrimonio que aprendamos a tratarnos bien. Debemos de luchar por ser un matrimonio que aprendamos a tratarnos bien. Quiero decirles que el buen trato en el matrimonio es agradable y feliz. Miren, vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Y apenas me estaba yo acordando de este versículo porque estábamos memorizándolo en nuestro devocional de lectura y el Señor nos puso a memorizar este versículo, pero no nada más es memorizarlo. Yo dije, Señor, ayúdame a vivirlo todos los días. Dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, quiero decirles que en los matrimonios va a haber desacuerdos, hermanos. Sí, los va a haber, pero debemos de aprender a tratarnos bien en medio de estos desacuerdos. ¿Para qué? Para que el matrimonio vaya madurando en el carácter. Y hay que hablar correctamente. Fíjense que nos cuesta trabajo a algunos, cuesta trabajo hablar correctamente o con un buen trato. Y hablamos incorrectamente y maltratando al uno o al otro. No utilizamos palabras correctas. Y también nuestras expresiones o actitudes también son incorrectas. Entonces, con frecuencia, ¿qué sucede? Las esposas, pues, cuando nosotros los varones no actuamos, ¿sí?, en tratarlas bien, las esposas, ¿qué sucede? Pues ellas tampoco nos van a tratar bien. Yo le comentaba a veces a algunos matrimonios, esto de tratarse bien es la siembra y la cosecha. Lo ilustro de esta manera, le digo a veces a algunos matrimonios cuando platicamos con ellos, les digo, mira, al varón le hablo y le digo, mira, varón,
Tu esposa es como un campo ahí que no tiene nada. Lo tienes que arar, tienes que preparar el campo, hacer los surcos. ¿Para qué? Para que cuando ya está eso, siembres la semilla y vas a cosechar eso. Lo mismo es, o sea, tenemos que aprender a hablar bien, tenemos que utilizar palabras correctas, actitudes correctas también. ¿Para qué? Para que cuando se vuelva a dar otro pleito, bueno, también ya se disipe todo eso y nos tratemos bien. O se dé un desacuerdo, pero va a haber un desacuerdo donde vamos a identificar inmediatamente que tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. El rey Salomón decía claramente, ¿no? Amós 3:3, ¿no? ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Pues claro que no pueden andar los dos si no se ponen de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo debemos de tratarnos bien y tener buenas actitudes. Miren lo que Pedro aprendió esto. Nos deja ver la escritura que él tuvo que aprender esto. Dios lo usó para dar el consejo sobre esta situación de tratarse bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, por favor. Dice Pedro, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuiste llamado, ¿para qué? Para que heredes bendición. ¿Quieres bendición de parte de Dios a tu vida matrimonial? No le devuelvas mal por mal a tu esposa, o esposa, no le devuelvas mal por mal a tu esposo, sino al contrario, bendícelo, devuélvele con bendición lo que él te está haciendo mal. Y entonces, ¿qué sucede? Vas a heredar bendición. Pedro también dice en otro versículo, ¿no? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de hombres insensatos, de hombres necios, torpes, ¿sí? Haciendo el bien. Y eso es lo que Dios nos pide. La regla de oro. Debemos de hacer esto constantemente, la regla de oro. No somos perfectos, yo lo entiendo. En el transcurso del día a veces nos llegamos a equivocar, pero es válido corregir y aplicar la regla de oro. Porque muchas veces es muy fácil perdonar a otras personas, amados hermanos, que no son tu cónyuge. Y cuando se trata de perdonar al cónyuge, no, hasta te avientas 2-3 horas, o algunos se avientan 2-3 días también con el enojo. Y no se soportan. Debemos de tratarnos bien, la Escritura nos lo dice. Y más al que vive con nosotros, debemos de tratarlo bien. Ahora, hagamos un esfuerzo, hermanos. Hagamos un esfuerzo en pensar qué es lo que voy a decir, en pensar bien las cosas. ¿Por qué? Porque las buenas palabras y las buenas actitudes, bueno, van a hacer que también yo reciba buenas palabras y buenas actitudes de parte de mi esposa hacia mí en medio de un conflicto. Si tú quieres que te traten bien, pues hazlo tú primero. Si quieres que tu esposa nunca te hable mal, bueno, hazlo tú primero. La regla de oro debe mantenerse diario en nuestra vida matrimonial. Debemos de buscar acciones buenas, ¿sí? Que agraden a la esposa, o acciones que la esposa busque que agraden al esposo. La Biblia dice que el marido tiene cuidado de agradar a su esposa y la esposa tiene cuidado de agradar a su esposo. ¿Cómo? Tratándose bien. No pagando mal por mal, dice la Biblia también, sino procurar lo bueno delante de todos los hombres. Eso es lo que nos pide el Señor. Y si en lo que es posible y dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, y todos los hombres, entra tu esposa, tu esposo. Aprendamos a relacionarnos como dos personas que aprenden a madurar, a dominar sus pensamientos, sus emociones, sus acciones.
por el bien del esposo y por el bien de la esposa. ¿Por qué? Porque hay razones suficientes para que tengamos un buen trato. Y yo quiero mencionar que una de esas razones suficientes para tener un buen trato como esposos es que pues, debemos de hacerlo por amor a Cristo. Así debemos de hacerlo, por amor a Cristo. Miren, es importante para nosotros considerar todo esto. Pedro ya nos dijo que debemos de vivir los maridos con ellas sabiamente. Las mujeres también deben de aprender a estar sujetas a los maridos. ¿Para qué? Para que si el marido no es creyente, bueno, al menos crea y sea ganado por la conducta de la esposa. Y la esposa debe de hacerlo por causa de Cristo. Debemos de ser llevados a la obediencia a Cristo. Porque nosotros no podemos cambiar a la esposa o la esposa al esposo, no. ¿Saben? Cuando los dos decidimos someternos voluntariamente a obedecer la palabra de Cristo, Dios produce un cambio en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Y entonces, ¿qué sucede? Se produce armonía, se produce paz, se produce la capacidad y la madurez de cambiar los pleitos en algo provechoso y también aprendemos a ponernos de acuerdo y empezamos a vivir como Dios le agrada, con una vida plena, llena de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo habla de los atributos del carácter de Dios en nosotros, de Jesús. Manso, humilde, así se aprende poco a poco, amados hermanos. Miren lo que dice Pedro en Primera de Pedro 3:10. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. O sea, trátese bien con palabras suaves, ¿sí? Aprendan a ponerse de acuerdo. Y sus labios no hablen engaño, fíjense, háblense la verdad en el matrimonio también. Y dice, apártense del mal y haga el bien, busca la paz y síguela. Es bueno buscar el buen trato entre nosotros como matrimonio. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a tener una conducta aprobada por Dios. ¿Recuerdan el consejo que Pablo le dio a Timoteo? Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, sino que use bien la palabra de verdad. A mí me deja ver en ese versículo que Pablo que le da el consejo a Timoteo, de que hay obreros, pero hay obreros que son aprobados y hay obreros que son reprobados. Ahora, cuando yo me doy cuenta que estoy siendo un obrero reprobado, yo tengo que esforzarme, tengo que luchar porque por tener una conducta aprobada delante de Dios, tratando bien a mi esposa o la esposa tratando bien al esposo. ¿Por qué? Porque Dios se agrada cuando nos tratamos bien, hermanos. La Biblia dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, tratándose bien, ¿sí? Que hablándose correctamente, con palabras adecuadas, siendo pacientes el uno con el otro, no considerándote superior al otro, sino mirándolo a él como superior a ti mismo. No debemos de permitir el maltrato entre nosotros como matrimonio. Debemos de vivir en nuestra casa sirviéndonos el uno al otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús nos enseñó. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que el Señor hace, nos trata bien. Jesús no nos habla con malas palabras. Jesús nos trata bien. Jesús nos da su palabra para que nosotros la leamos, la creamos, la obedezcamos y estemos de acuerdo con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida matrimonial. Tercer punto, miren, vamos con el tercer punto y con esto vamos a ir terminando. Para los que anotan, por favor pónganle ahí. Debemos luchar por ser un matrimonio que se sepa disfrutar. Fíjense que es muy importante, es necesario, es algo vital, como el aire, que sin aire no respiramos. Así debe de ser nosotros, aprender a disfrutarnos,
a pesar de todos los inconvenientes que se presenten en el transcurso del día. Y no caer en una rutina de aburrimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso hace que se vuelva el matrimonio religioso, se vuelva cuadrado. No, y hace un poquito de calorcito. Ah, pues vente, mi amor, vamos a tomarnos un heladito. O te invito a un agua, aunque sea de limón. Pero es algo que debemos nosotros aprender a disfrutar el momento, el tiempo. Por decir, hace ratito nosotros como esposos, pues salimos al mandado, ¿no? A comprar los víveres que el Señor nos provee. Y ya fuimos y ahí en eso disfrutamos. A pesar de que se nos rompió la bolsa y todo, pero ya ahí veníamos, ¿no? Aprendiendo a disfrutarnos el uno al otro, ¿no? Con los imprevistos o los inconvenientes que se presentaron, pero bueno, gracias a Dios por la vida de mi esposa, ¿no? Que ella también aprendió a disfrutar ese momento conmigo hace rato. Y es muy importante, nosotros debemos de gozar la vida con nuestra esposa o la esposa con el esposo, todos los días de vida que nos preste el Señor. Miren lo que dice Eclesiastés 9:9. Eclesiastés 9:9. Dice así: goza de la vida con la mujer que amas. Goza, disfruta de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. ¿Cuál es tu parte en la vida? Disfrutar con ella todos los momentos y los tiempos. Y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Debemos de disfrutar nuestro matrimonio, hermanos. Porque la vida es corta, es como la niebla. Y la verdad es que es importante para nosotros siempre buscar ser alegres en el matrimonio. ¿Recuerdan cuando David decía, me mostrarás la senda de la vida? Y dice David, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay alegría, hay disfrute, delicias a tu diestra para siempre, decía David. Entonces, cuando en el matrimonio el uno el otro se mantienen siempre en la presencia de Dios, van a poder llevar alegría el uno para con el otro en el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra plenitud de gozo. Y eso refleja nuestra relación, gozo, alegría. No debemos de permitir que las presiones o las angustias y los problemas, las deudas o cualquier otra cosa nos haga no disfrutarnos. Va a haber situaciones donde pues a lo mejor equivocadamente tomamos una mala decisión fuera de tiempo y nos endeudamos, pero bueno, pues hay que aprender a disfrutarnos aún en medio de la deuda, ¿verdad? Y con paciencia ir sacando esa situación, resolverla. Pero debemos de llevar alegría al matrimonio. Quiero decirles que esto lo fortalece el matrimonio. Y quiero comentar también que la alegría no debe de ser solo por obtener cosas materiales, no. Sino que debemos nosotros de mantener esa alegría por mantenernos en la presencia de Dios. Y eso nos ayuda también a divertirnos, de verdad. A no ser un matrimonio cuadrado, religioso. Nos lleva a veces hasta a jugar. Hay momentos donde pues se da un tiempo, ¿no? Mi esposa quiere jugar conmigo y ya jugamos y ya cuando ya de repente a mí me siento un poquito en el juego más pesado, me dice ya, no, ya no juego. Y le digo, sí, ¿verdad? Es que como que yo soy de mucha fuerza, ¿verdad? Y no la mido a veces. Entonces le digo, bueno, está bien, ya no. Y ahí le paramos al juego, ¿eh? O luego le digo, no te lleves, ¿eh? Y eso nos ayuda a nosotros que como matrimonio pues tomemos un tiempo para estar jugando, ¿sí? Es parte de disfrutar nuestro matrimonio mutuamente, jugando, divirtiéndonos, ¿sí? Eso nos ayuda a disfrutarnos, hermano. ¿Por qué? Porque es algo puro. Y nos ayuda a tener sobre todo buenos recuerdos de nuestro matrimonio, hermosos recuerdos. Debemos de no descuidar el apreciar lo que tu esposa hace, o la esposa debe de cuidar el apreciar lo que el esposo hace.
Esto habla de tener conciencia para dedicar un tiempo y saber qué es lo que le gusta. Si tu esposa le gusta que le ayudes en lavar los trastes, en poner la mesa para comer y todo, gracias a Dios, o para cenar o para desayunar, pero bueno, debemos de apreciar, mi amor, gracias por darme la oportunidad de ayudarte, la comida te quedó muy rica, gracias a Dios. Y ahí es donde estamos nosotros apreciando cada uno lo que el otro hace. Y la mujer le dice, no, mi amor, ¿sabes qué? Quiero decirte que valoro tu esfuerzo, que Dios te da fuerzas para ir a trabajar y es una bendición de parte de Dios el que tú proveas por medio de ese trabajo que Dios te da. Y entonces, pues, esto mejora la relación en la pareja, en el matrimonio. Debemos de aprender a tener tiempos de calidad entre nosotros, hermanos. No así como que, mira, estoy ocupado ahorita y si tengo tiempo al rato te atiendo y te escucho. Pero ahorita estoy muy ocupado, como que dejando las migajas al último, ¿no? No, sino que debemos de pasar un buen tiempo de armonía con el matrimonio. Hay momentos que mi esposa se acerca y me dice, me habla con cariño, ¿no? Ella me dice, Raúl, y yo le digo, mandé, o dime, y me dice, es que necesito que me abraces. Y ya le digo, bueno, dice, pero en el cuarto. Y le digo, bueno, pues entonces nos pasamos un ratito, dejamos unos 5 o 10 minutos nada más, y voy, y estoy un ratito con ella, y la abrazo, y doy un tiempo de calidad. Y es mejor darnos ese tiempo, un tiempo para dialogar, un tiempo para sorprendernos también, ¿no? De repente, pues, le traes una rosa, ¿no? Vienes en el camino y, pues, una rosa, mi amor, mira, te traje esto, la sorprendes, ¿no? Y no descuidar ese tiempo, ¿no? Sino mantener un matrimonio agradable, que eso es lo que Dios quiere. Y bueno, pues, realmente nosotros debemos de darnos cuenta que para edificar nuestra casa en el Señor, debemos de luchar por ser un matrimonio que vive en armonía. Debemos de luchar por ser un matrimonio que viva en paz. Debemos de luchar por ser un matrimonio que cambie los pleitos por algo provechoso. Debemos de luchar por ser un matrimonio que lucha para tratarse bien. Y debemos de luchar por ser un matrimonio que nos disfrutemos. Que la vida es corta, amados hermanos. La vida es como la niebla o como la flor del campo. Por un tiempo crece, pero luego se marchita, se seca y se cae. Y como la neblina también, por un momento está, pero sale el sol y se desvanece. Cuando menos pienses, los años se te fueron y vas a decir, no disfruté mi matrimonio. En mi madurez o en mi adultez no la disfruté. Y en mi vejez, pues mucho menos. Pues amados hermanos, creo que Dios nos ha edificado grandemente con este tema y vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner por obra estos principios que reconocemos que tanta falta nos hace en el matrimonio. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte en esta noche el tiempo que tú nos das, Señor, para estar cerca de tu presencia y para escuchar, Señor, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por hablarnos esta noche de luchar por vivir en armonía, de luchar por vivir en paz, de luchar por cambiar los pleitos en algo provechoso, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hablado de luchar por tratarnos bien, de luchar por disfrutarnos, Señor, porque la vida es muy corta. Solamente somos peregrinos en esta tierra. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos. Primeramente reconocemos y aceptamos delante de ti que hemos fallado en alguna situación de la que tú nos acabas de mencionar, Señor. Que tal vez hemos estado llevando nuestro matrimonio con pleitos, no tratándonos bien y no disfrutándonos. Y eso no genera armonía ni paz, Señor. Eso genera división y contiendas y pleitos. Perdónanos, Señor. Nosotros aceptamos, Señor, humildemente que hemos fallado en nuestra vida matrimonial, en alguna situación.
Pero hoy te queremos pedir que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos establezcas en estos principios, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté recordando, Señor, estos principios cuando venga la situación difícil o la adversidad en nuestra vida matrimonial o la falta de una comunicación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, recuérdanos por misericordia lo que tú nos has enseñado esta noche. Gracias, gracias, Señor. Yo te doy gracias por todos los matrimonios, Señor, que están escuchando esta enseñanza y que la escucharán. Te pido por ellos, Señor. Te pido que si ellos están débiles en alguna situación que usted nos ha mencionado esta noche, fortalézcalos usted, mi Señor. Si alguno ha caído también en alguna área de su vida, yo le ruego, mi Señor, que usted lo levante, porque usted tiene el poder para levantar al caído, mi Señor. Gracias, Padre eterno y celestial. Gracias, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por estos matrimonios, los bendecimos. Señor, ayúdalos, fortalécelos, establécelos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, Señor, cada día. Gracias por sus vidas, sus familias, sus hijos, sus trabajos, Señor. Que les vaya bien, Señor, donde quiera que vayan. Guárdalos de todo mal, de todo peligro. Llénalos de tu Espíritu Santo. Dales sabiduría de lo alto, Padre. Muchas gracias te damos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo que el Señor nos ha permitido. Queremos recordarles que estamos para servirles. Si tienen alguna necesidad de oración o requieren de alguna consejería, estamos para servirles en el teléfono que aparece en los anuncios o directamente también podemos atenderlos en los días de servicio en la congregación. Pues es un gusto haber estado junto con ustedes en la presencia del Señor. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga y que tengan sueños de paz. Hasta pronto.